hermoso Redentor, cara a cara puedo verte, hazme como tú. Transfórmame a tu imagen, atráeme a tu... Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este programa Retén la Sana Palabra. Es un programa, este programa es de Dios, no es de nadie más que de Dios, porque Él es el dueño de este proyecto. Gracias, Señor. Entonces, vamos de lleno a la palabra que tiene el Señor para nosotros en este día. Y estábamos en el tema tiempos y lugares difíciles, y esta es la quinta y última parte. Y la pregunta que nos hacíamos en estos programas pasados era, ¿se da cuenta Dios de lo que decimos y en la forma en la que lo decimos? Sí, hermanos. Dios tiene el control sobre todos estos pequeños detalles y los toma en cuenta. Entonces decíamos que Elías, el profeta Elías, oró y el fuego cayó sobre 450 y otros 400 falsos profetas de Baal que Jezabel y Acab habían juntado. Solo Elías y la gloria y el poder de Dios acabó con esos 850 profetas de Baal en el monte Carmelo. Y también subió a otro monte Moisés. Él subió al Sinaí. Y ahí Dios le dio organización, le dio instrucciones, le dio cómo hacer el censo, cómo hacer el liderazgo, cómo hacer los ritos, cómo hacer la organización. Y principalmente le dio también las 2 tablas con los 10 mandamientos. ¿Ok? Eso fue lo que hicieron esos 2 profetas de Dios. Y nuestro texto está en Números 20 del 1 al 13. Números 20 del 1 al 13. Vamos a recordarlo. ¿Cómo dice? Bueno, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, porque estaban saliendo de una esclavitud de años con los egipcios, ¿sí? Estaban siendo libres en el mes primero y acampó el pueblo en Cades. Ahí murió María, hermana de Moisés y de Aarón. Y de ahí, allí fue sepultada, y porque no había agua, hermanos, para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Hoy, díganme, ¿qué iglesia, qué congregación no tiene agua? Mínimo, hermanos, tenemos agua. Entonces, agradezcamos a Dios por el agua. Agradezcamos a Dios por todo, por el oxígeno, por la vida que nos da, por el alimento. Pero démosle gracias, muchas gracias a Dios por el agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No se daban cuenta que solo estaban ahí un momento, estaban en un lugar de transición, estaban de paso en ese desierto, solo estaban de paso ahí. Y sigue diciendo, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Fíjense, ya se estaban volviendo locos por el agua, pero ya habían salido de una tremenda esclavitud de años con los egipcios. Era para que estuvieran danzando y gritando y alabando a Dios de alegría, de gozo. Exacto, como dice la hermana, ¿qué importa si tienen sed? ¿Qué importa el agua? Porque al final de cuentas, si tiene sed, ¿por qué no se la pidieron a Jesucristo? ¿Por qué no se hincaron a adorar en lugar de estarle echándole broncas a Moisés? ¿Por qué no se pusieron a orar en ese momento? Y en ese momento hubieran demostrado su fe en Dios. Esto es sabiduría para nosotros también, hermanos. Entonces, no es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron, fíjense lo que sí hicieron Moisés y Aarón. Se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión
y se postraron sobre sus rostros. Fíjense nada más qué claras son las instrucciones de nuestro Dios. Moisés y Aarón lo que hicieron inmediatamente fue postrarse sobre sus rostros. ¿Nos está indicando algo esto, hermanos? Claro que sí. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, porque Moisés ya estaba enojado, y con justa razón. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El pueblo había cometido un error, que estaban exigiéndole a Moisés algo que solo Dios podía hacer. Y Moisés ahora comete otro error, golpeando la peña 2 veces y dejando que su mal humor, dejando que su desesperación le gane, cuando también debió en ese momento tener la calma, tener la paz de nuestro Señor. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Eso lo puedes checar tu hermano más tranquilamente en la tranquilidad de tu casa, en Números 20, del 1 al 13. Entonces estamos viendo que para Dios los detalles cuentan mucho, hermanos, los detalles cuentan mucho. En estos 13 versículos, hermanos, encontramos bastante sabiduría. Fíjense lo que pasó. Moisés, en primer lugar, desobedeció. Se enojó. ¿Quién se enojó? El pueblo y Moisés. No agradecieron. ¿Quiénes? Moisés y el pueblo. Incredulidad. ¿Quién tuvo incredulidad? El pueblo. Murmuración. ¿Quién tuvo murmuración? El pueblo. Omisión. ¿Quién tuvo omisión? El mismo Aarón, que no detuvo a Moisés de que golpeara la peña por segunda vez. Si ya la golpeó la primera vez, de todas maneras y de alguna manera lo hubiera empujado, lo hubiera cacheteado, hubiera hecho cualquier cosa, pero no hubiera dejado que golpee la peña la segunda vez, hermanos. Sí, nos damos cuenta de las maravillas de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces, veamos un poco de lo que Dios quiere, o sea, de las instrucciones de Dios. En primer lugar, las instrucciones de Dios son claras, son claritas. No podemos jugar con las instrucciones de Dios, no podemos darle vueltas y decir sí por no y no por sí. Las instrucciones de Dios son claras y perfectas, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor en este momento. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Señor Jesús. Llénanos de tu palabra, Señor, en este día, en este viernes, Señor, las 5:10 de la tarde. Desciende con tu preciosa gracia, Señor. Fortifícanos, vigorízanos, llénanos de tu gracia. Estimula este corazón de que tú mismo creaste, Señor. Este cuerpo que tú creaste del polvo. Estas manos que tú creaste con tu gloria, con tu gracia. Autorízanos, capacítanos, habilítanos a trabajar en tu obra de una manera supernatural, precioso Dios. Trasládanos fuera de este cuerpo al reino de tu amado Jesucristo y alimentanos con tu alimento celestial para que nosotros alimentemos a tus ovejas, Señor, con una conexión espiritual, para que alimentemos a tu rebaño espiritualmente con tu verbo santo, Señor, fuera de toda fantasía, fuera de toda terrenalidad, fuera de toda fragilidad. No importan las circunstancias en las que estemos en este momento. Llénanos con tu gracia, porque diga al débil, fuerte soy en este momento. Aquí está el imperio de Jesucristo de Nazaret. Este es el lugar que tú creaste, Señor.
Estamos todos conectados en la fe en nuestro Señor Jesucristo y te damos la bienvenida, Espíritu del Dios viviente. Bienvenido Jesucristo de Nazaret, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos todos los que estén en estos momentos. Si tienes un poco de tiempo, hermano, o haz un poquito de tiempo en todas tus obligaciones y quédate a escuchar y ver este programa, porque seguramente vas a recibir una bendición supernatural que nunca se te va a olvidar. No vas a olvidar esta palabra, porque esta palabra no es que yo la esté diciendo, es porque el Espíritu de Dios quiere tener conexión contigo, que en este momento estás conectados. Y si tú no quieres escuchar esta palabra, dile a la persona que está a tu lado, ven tú, porque tú sí quieres escucharla, tú aprovechas esta palabra. Yo tengo cosas que hacer. Si no quieres tú escucharla, hermano, llama a alguien que quiera escuchar la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Bueno, estábamos viendo en este párrafo a Elías y Moisés. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, veamos que Elías oró, hermanos, y el fuego cayó sobre 850 falsos profetas de Jezabel y de Acab, y los mató, así de fácil. No porque Elías los hubiera derrotado, sino porque los derrotó nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos. ¿Ok? Entonces, otro caso fue Moisés, que subió al monte Sinaí, porque ahí Dios le dio instrucciones precisas y perfectas de todo lo que tenía que hacer. Y principalmente le dio las tablas con los 10 mandamientos. Pero ¿qué pasó muchos años después? Bueno, Jesucristo de Nazaret, hermanos, llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo, a estos tres, los llevó a un monte alto, y ahí hizo la conexión. ¿Con quién creen? Con Elías y con Moisés, que hacía años que habían muerto. Pero ahora estaban platicando con Jesucristo tranquilamente. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesucristo tiene a su alrededor a Elías y a Moisés junto con millones de ángeles. Gloria a Cristo. ¿Ok? Entonces, la conexión con las generaciones presentes, pasadas y futuras es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene conexión con nosotros. Pero quizá tú me estás diciendo en este momento, pero ¿cómo es que se llevó a Elías y a Moisés a ese reino santo? ¿Cómo es que en este momento están Elías y Moisés, hermanos, con Jesucristo de Nazaret? ¿Cómo es que están ahí? Bueno, pues te voy a decir cómo se llevó nuestro Señor Jesucristo a Elías al cielo. Pues fíjate cómo fue. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 2 al 11. Segunda de Reyes 2, del 2 al 11. Segunda de Reyes 2, 11. ¿Ok? Dice así. Estaban Eliseo y Elías caminando. Uno era el profeta y uno era el que estaba después de él. Entonces, dice así, Segunda de Reyes 2, 11. Y aconteció que yendo ellos, ¿quiénes ellos? Elías y Eliseo, hablando, he aquí un carro de fuego apartó a los dos, y Elías, hermanos, subió al cielo en un torbellino. Elías subió al cielo en un torbellino. Ya está Elías en el cielo. Y a Moisés, ¿cómo se lo llevó Dios? Bueno, lo vemos en Deuteronomio 34, 6. A Elías se lo llevó en un carro de fuego. Y a Moisés, ¿cómo se lo llevó? Un ángel se lo llevó, un ángel llamado Miguel. Mírenlo, lo estamos en Deuteronomio 34, 6. Y dice así, y lo enterró en el valle. ¿A quién? A Moisés. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bel-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. O sea, no existe la tumba de Moisés. No hay un lugar donde digas, aquí está Moisés, aquí está la sepultura de Moisés. Nunca la vas a encontrar. Si tú vas como arqueólogo, con el mejor de los arqueólogos y con los mejores detectores de metales y de tierra y de todo eso, no vas a encontrar la tumba de Moisés, porque Moisés no está en esta tierra, hermanos. Pues, ¿cómo te lo puedo comprobar? Vamos a Judas 1:9, porque dice ahí,
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Y obviamente el ángel Miguel ganó la batalla y se agarró el cuerpo de Moisés y se lo llevó al cielo. Por eso es que Moisés y Elías estaban tan tranquilamente platicando con nuestro Señor Jesucristo, con Pedro y con Juan y con todos los demás. ¿Ok? Entonces vemos cómo nuestro Dios puede hacer maravillas, prodigios y milagros con cada uno de nosotros en cualquier tiempo, en el tiempo que tú quieras. Por eso nos humillamos ante nuestro Señor Jesucristo, por eso nosotros lo reconocemos. Nos humillamos ante el precioso Jesucristo de Nazaret. Nos humillamos ante nuestro Dios. No llegamos con arrogancia, no llegamos con prepotencia, con indolencia, con autosuficiencia. Llegamos con humildad ante nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo fue humilde, hermanos. Pero ¿cómo está ahorita? En la total gloria, en la gloria total. Millones de ángeles junto con Elías y con Moisés están cantando y adorando, y en la suprema bendición y felicidad que nadie más puede imitar en esta tierra. Calles de oro y mar de cristal. Gloria a Cristo. Por eso nosotros tenemos en estos momentos ansia por estar con nuestro Señor Jesucristo. Queremos que regrese. Y lo va a hacer dentro de muy poco tiempo. ¿Ok? Entonces, sabemos nosotros en esta tierra, mientras tanto, hermanos, que cometemos errores. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, pero adoramos a nuestro Señor Jesucristo así como estamos. Claro que queremos mejorar, porque le pedimos perdón a nuestro Señor y le decimos: llénanos de tu presencia, llénanos de tu palabra. No somos rebeldes, Señor. Rechazamos la rebeldía, rechazamos la violencia, rechazamos el pecado. Porque Jesús nos está buscando y ya nos encontró. La Biblia dice que al que Él ama, corrige. Entonces, seguramente, hermano, tú estás siendo corregido en estos momentos. Porque el enemigo trata de decirte que estás bajo maldición, porque fracasaste en algunas cosas que intentaste. Pero tú no estás bajo maldición, hermano. Tú estás siendo corregido y momentáneamente castigado. ¿Por qué? Porque Jesús es justo y tiene justicia divina. Entonces, no estás bajo maldición, bajo ninguna circunstancia. No estás desanimado, no estás derribado, no estás abatido. Busca, si quieres, hermano, en todo el Nuevo Testamento, y Moisés va a aparecer en el monte de la transfiguración. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, ya lo explicamos, porque el ángel Miguel bajó y luchó contra Satanás y lo venció. El enemigo perdió con el ángel Miguel. Y entonces Miguel se llevó a Moisés con todo y cuerpo hasta el cielo. Gloria a Cristo. Por eso Miguel y Elías y Moisés están adorando en estos momentos a Jesucristo de Nazaret. Entonces se dice que Moisés, después se decía que Moisés no entró a la tierra prometida. Ok, si tú quieres, no entró a la tierra prometida, pero llegó a la tierra prometida celestial en un abrir y cerrar de ojos. Ya nos puso el ejemplo. Entonces, tengamos esto en cuenta, que en un abrir y cerrar de ojos también el Señor puede venir en un carro de fuego y llevarnos en un torbellino, o puede venir con un propio ángel Miguel y llevarnos así como estamos, con todo y cuerpo, hasta el reino celestial. Bueno, ¿quieres ir más profundo? Vamos, hermanos. El problema de Moisés en la tierra fue que golpeó la roca, golpeó la peña, hermanos, cuando solo debió hablarle. ¿Qué estamos haciendo ahorita, hermanos? Estamos hablando la palabra de Dios, no estamos golpeando a nadie, ¿ok? Porque en el momento que golpeó la roca, se dejó llevar por su fuerza, se dejó llevar por su coraje, se dejó llevar por su terrenalidad. Si solo hubiera hablado a la roca, su fe y confianza estuvieran completamente en Dios. Dios no le dijo: golpea la roca. Le dijo: háblale a la roca, Moisés. En lugar de hablarle a la roca como Dios le dijo, Moisés golpeó la roca. Y la razón por la que fue penalizado no fue porque desobedeció. Dios lo reprendió
por romper el tipo, la tipología, el modelo, la forma, como Dios quería que sea. Bueno, quizá Moisés por su temperamento se dejó llevar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Controlemos nuestro temperamento. Ok, no puedes evitar enojarte, pero no dejes que ese enojo sea reflejado en tu verbo, en tu palabra. Porque en el momento que hablas enojado, seguramente vas a decir algo que no va a ser de bendición. La roca. ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? Jesucristo de Nazaret, hermanos. Cristo es la peña de Oreb, donde fluye agua a borbotones. La razón por la que Dios no quería que la golpee 2 veces, hermanos, es porque si la golpeaba 2 veces, ¿eso qué implicaba? Eso implicaba que la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no hubiera sido completada, no hubiera sido suficiente. Y lo que hizo nuestro Señor fue suficiente, completó todo. Jesús no deja nada a medias, Jesús lo hace todo completo. ¿Ok? Entonces, si golpeáramos la peña, la piedra 2 veces, eso sería como si la cruz no fuera suficiente. Isaías nos dice, Jesús fue molido, golpeado, castigado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces nos damos cuenta que en Dios los detalles cuentan mucho, hermanos. Si Dios dice que le hables a la roca, la instrucción es clara. En Dios los detalles cuentan mucho. Que una vez que el agua fluyó, porque le hablaste, ya no tenías que hacer nada más, Moisés. Solo agradecerle, hincarte y adorar a Dios. Eso es todo lo que tenías que hacer, Moisés. Entonces, la reflexión de este pasaje, hermanos, es que si ya rechazaste la palabra de Dios una vez, ya no la rechaces otra vez. Ya no la rechaces 2 veces. En Dios los detalles y el tiempo cuentan mucho. Si tú es la primera vez que estás escuchando la palabra de Dios, no la rechaces, hermano. No la rechaces por ningún motivo. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de que el tiempo se está acortando. Sí, porque si rechazas la palabra de Dios por segunda vez, estás retrocediendo. Estás desperdiciando una oportunidad de oro invaluable. El libro de Hebreos dice que es imposible que aquellos que alguna vez vieron la claridad vuelvan a la oscuridad. Entonces vemos que en el momento que golpeó la roca 2 veces, salió a relucir el coraje, la frustración y el enojo de Moisés. Cuando solo debió hablarle con fe, con calma, con paz y tranquilidad a la roca, no con violencia y molestia. Cuando golpeó por segunda vez la roca, Moisés rompió la tipología que la cruz fue suficiente. Si tú que me estás conectado en este momento entiendes que la cruz fue suficiente, puedes tener agua fresca solo con tu verbo. Pero si no crees que Jesús es la roca donde fluye el agua de vida eterna, entonces, hermano y hermana, explícame por qué cuando los soldados romanos hirieron a Jesucristo en el costado, brotó sangre y agua de su propio costado. Jesucristo es la fuente de agua viva. Jesucristo es la fuente de bálsamo divino. Jesucristo es la fuente de bálsamo sanador de cualquier enfermedad. No me digas qué enfermedad tienes, porque cualquier cáncer, cualquier mal funcionamiento del cuerpo, Jesucristo lo sana con su agua y con su bálsamo divino que nace de su costado. Mujer, si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua de vida eterna. Quien beba de esta agua no tendrá sed jamás, dice el Señor. La roca de los siglos, la roca de los ciclos, la roca de las edades, la roca eterna es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Esta roca es Jesucristo. Él es la roca eterna donde nace el manantial de aguas vivas que te sanan toda enfermedad. No me importa qué cáncer tengas, Jesucristo te sana toda enfermedad. Jesucristo sana toda enfermedad y te refresca, te quita la sed, te quita la fatiga. Jesucristo, Dios, es mi roca que me sana toda enfermedad. Repite conmigo, hermano. Jesucristo, Dios, es la roca que me sana toda enfermedad. Jesucristo es la roca de los siglos.
Jesucristo es la roca de las edades. Jesucristo es la roca de los ciclos. Jesucristo es la roca de mi fortaleza. Jesucristo es la roca donde brotan ríos de aguas vivas. Jesucristo es la piedra que los constructores rechazaron. Jesucristo es la piedra donde los 10 mandamientos fueron escritos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Amén. Como dice Judas 1:25. Pequeño libro, pero mira nada más lo que dice Judas. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 1:25. Entonces, esta roca es Jesucristo, hermanos. Él está en este momento sentado a la diestra de Jehová, Dios de los ejércitos, siguiendo a su pueblo Israel a través de los tiempos y lugares difíciles, siguiéndonos a nosotros a través de los tiempos y lugares difíciles, guiándonos a nosotros a través de los tiempos y lugares difíciles. Entonces, hermanos, lo que amamos de Jesucristo de Nazaret es que si estás en un tiempo y en una situación difícil, Él viene a ese lugar y a ese tiempo contigo, porque Él tiene el control del tiempo. Jesucristo puede ir al presente, al pasado y al futuro. Él tiene el control del tiempo porque Él creó el tiempo. Lo vemos en Romanos 6, Romanos 5, del 6 al 11. Nos dice así: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo vino a sanarnos. A su tiempo, hermanos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Por qué somos justificados en su sangre? Porque le pedimos perdón. Por eso, hermanos, porque le pedimos perdón y lo invitamos a nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Hay una conexión. Entonces, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación por la sangre de Jesucristo. Hay una conexión, hermanos. Es una conexión de simbiosis. Nosotros le damos nuestra adoración y Él nos da su perdón. Nosotros le damos alabanza y adoración y Él nos da vida eterna. Nosotros estamos conectados con Jesucristo. La cosa es, no te desconectes de nuestro Señor. ¿Cómo está esto? Bueno, pues lo vemos que en la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan estaban con Jesucristo. Le conocían, estaban platicando con nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Jacobo y Juan. ¿Pero qué pasó? Pues que Jesús trajo a la plática a Moisés y a Elías, que hacía años que habían muerto. Jesucristo es la conexión, hermanos, entre las generaciones. Para Él, todos los que lo aceptamos vivimos, hayan vivido en esta tierra hace 500 o hace 600 años o hace 1000 años. Y los que vivirán después de nosotros, Jesucristo va a seguir siendo Él. El mismo Jesucristo va a seguir siendo Jesucristo de Nazaret. Él vive por los siglos de los siglos. Él tiene el control del tiempo. El tiempo obedece a Jesucristo de Nazaret. Y vamos a Romanos 6 del 1 al 14. Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Bueno, recordemos que estamos en este momento en la etapa de la gracia. Pero nos dice aquí claramente, no porque estés en la etapa de la gracia vas a hacer lo que quieras. Nos dice así claramente, Romanos 6 del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún con él? ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Ok? Murió una vez por todas. Entonces, Moisés, ya no tenías por qué golpear la roca 2 veces. No tenías por qué enojarte. Solo tenías que confiar en el Verbo Santo y en las ordenanzas que te había dado Dios. Murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ok, estamos viviendo en tiempo de gracia, el tiempo de la gracia, pero está clara las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, porque nos dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo puedes encontrar, hermanos, en Romanos 6, del 1 al 14. Romanos 6, del 1 al 14. Y ya en la tranquilidad de tu cuarto, de tu casa, de tu sala, le puedes dar una leída para que entres más a lo profundo del santuario de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo, Jehová Dios de los ejércitos, está presente en tiempos y en lugares difíciles. La pregunta en estos momentos es, ¿alguien está en un lugar y en un tiempo difícil? Pues si tú contestaste que sí, hermano, déjame decirte esto, no estás tú solo. No estás tú solo, hermano, en ese lugar y en ese tiempo difícil. ¿Quién crees que está contigo? La roca eterna, hermano. La roca eterna de las edades, la roca de los ciclos, la roca de los siglos, la roca donde fluye el manantial de aguas vivas, de donde fluye el agua y la miel. ¿Qué tienes que hacer para ver esa roca? Hablarle, hermano, con fe, solo hablarle. No te enojes, no te molestes, no te exaltes, no golpees la roca 2 veces, solo háblale a la roca eterna de donde fluye bálsamo divino de amor, de donde fluyen las aguas de vida eterna. La roca de las edades, donde fluye el agua y la miel, estaba siguiendo al pueblo de Israel, saliendo de Egipto, saliendo de la esclavitud, a través de todo el desierto del Sinaí. Y no merecía ser golpeado 2 veces. Hermanos, en Dios los detalles cuentan mucho. Sus instrucciones son bastante claras y precisas. Solo porque a ti no te gusta la gente, solo porque a ti no te gusta su pueblo, en veces por las noticias que estamos oyendo, vemos que estudiantes de universidades están criticando y están haciendo manifestaciones contra el pueblo de Israel. ¿No se acuerdan que todos estos palestinos llegaron y masacraron a más de 2,000 israelíes? Entraron a Israel y mataron y secuestraron y violaron mujeres y decapitaron niños y mataron a 2,000 judíos.
Y ahora que los judíos están rebelando y están tomando venganza, ahora sí están, no les hagan nada, no, déjenlos en paz. No sé, hay que ser bien justos. Entonces, solo porque a ti no te gusta el pueblo de Dios, no te dejes llevar por tus emociones. Su pueblo es el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. Y la Biblia claramente dice, al que bendiga a mi pueblo, yo lo voy a bendecir. Entonces yo sigo lo que la palabra de Dios dice. Si a mí la palabra de Dios me dice, si tú bendices a Israel, tú vas a ser bendecido, pues yo lo bendigo todos los días. No me importa lo que diga toda la gente, no me diga, ni siquiera me importa lo que diga cualquier pastor que esté manipulado por alguna persona. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a llamarnos cristianos y golpeamos la roca 2 veces? Porque quizás sientes coraje, frustración, enojo, pero ubiquémonos, hermanos. No seamos nosotros los que provoquemos coraje, frustración y enojo en los demás. Aquí vemos todos los puntos de vista, hermano. Aquí nosotros analizamos de la A a la Z todos los detalles y todo lo que en un párrafo nos enseña. Entonces, ¿por qué decimos esto? Pues porque algunas personas son muy talentosas, son muy hábiles para provocar una discusión y termina la discusión haciéndote sentir culpable por eso. Y es lo que está pasando ahorita con la opinión pública. La televisión, los diarios, todos en internet están criticando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se está vengando de lo que les hicieron. Y fíjense, porque algunas personas son muy hábiles, son talentosas para provocar una discusión y terminar la discusión haciéndote sentir culpable, lo que está pasando allá. Por esa discusión, entonces tiran la piedra y esconden la mano. Eso es lo que está pasando allá. A algunas personas les llaman, a ellos les llaman manipuladores, y efectivamente eso es lo que son. ¿Sí? Analizamos todos los puntos de vista. Entonces, hermano, aquí vemos que la iglesia no te lastima, la iglesia no te hiere. La iglesia no golpea la roca 2 veces. Entonces tú no golpees la roca 2 veces. La pregunta es, ¿a dónde vas a ir que no haya gente? ¿Piensas que en la escuela no te van a herir? ¿Piensas que en una reunión familiar no te van a herir, hermano? Tenemos que aprender a trabajar en lugares y tiempos difíciles. Dile a la persona que tienes a tu lado, trabaja en lugares y tiempos difíciles, pero no golpees la roca 2 veces. Tampoco provoques coraje, frustración y enojo en los demás. No le hables a la roca con enojo y frustración. Algunos tienen mucha habilidad, lo vemos todos los días. Muchas personas tienen habilidad para provocar enojo y frustración en los demás con sus palabras. Cuando sientas deseo, hermano, tú de provocar a los demás, acuérdate lo que le pasó a Moisés por su desesperación y enojo. Acuérdate lo que le pasó al pueblo por andar de murmurando. Entonces, Moisés habló enojado y violentamente. Golpeó la peña porque estaba enojado. Y el pueblo murmuró en contra de Moisés. O sea, tenían una mala vibra, como decimos en estos momentos. Eso nosotros lo tenemos que quitar y tenemos que hablar con fe. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, aún con todos estos detalles, hermanos, nosotros tenemos que crecer en estos tiempos. Tenemos que crecer en lugares y en tiempos difíciles. El pueblo de Dios cruzó el desierto. Moisés no. El pueblo de Dios cruzó el desierto y ahora es un pueblo exitoso. Nosotros aquí tenemos que crecer en tiempos y lugares difíciles. Tenemos que predicar la palabra de Dios, hermanos, en tiempos y lugares difíciles. Tenemos que enseñar la palabra de Dios en tiempos y lugares difíciles. Tienes que construir en tiempos y lugares difíciles. Tienes que avanzar en tiempos y lugares difíciles. Incluso puedes tener un amor a distancia. Puedes amar a distancia si quieres, pero tienes que estar presente en el lugar, tiempo y personas difíciles, porque te vas a encontrar con esas personas invariablemente, ¿sí? Porque después de que pases esa prueba, entonces vas a tener el lugar escogido. Después que superes el lugar, tiempo y personas difíciles, entonces viene la recompensa.
Siempre hay una recompensa, hermanos. Aquí está el Espíritu Santo. Alguien donde sea que esté, alabe a Dios. Esta es la palabra. Donde sea que estés, hermano, alaba a Dios en tiempo y en lugar difícil. Donde sea que estés. Bueno, vamos un poco más profundo. Si tú estás en la cárcel en este momento o estás en un hospital, alaba a Dios porque estás en un tiempo y en un lugar difícil. Alaba a Dios, hermano. Alaba a Dios. Alguien que sienta que está a punto de reventar, alguien que esté desesperado, alguien que esté completamente quebrado, alabe a Dios porque es un tiempo y un lugar difícil. Alaba a Dios, hermano, donde sea que estés. Dile a tu vecino, estoy en un tiempo y en un lugar difícil, pero lo voy a superar con la gracia de Dios a mi lado. Dios me da su apoyo. El desierto lo voy a pasar con la gracia de Dios. Voy a pasar el desierto con mi roca fuerte, con mi roca de los ciclos, con mi roca de los siglos, con mi roca de la salvación, con Jesucristo de Nazaret a mi lado. Quizá me caiga, pero me voy a levantar. Quizá me persiga el enemigo, pero no me va a alcanzar. Jesucristo me defiende. Jesucristo es la roca de mi salvación. Jesucristo es la roca de los tiempos. Jesucristo me da de su apoyo incondicional y de su protección. Pero no voy a abandonar la misión que Jesucristo me ha dado. Tengo una misión. Estoy enfocado en la misión que el Señor me ha dado. Dios está a mi lado cruzando el desierto. Y todos nosotros estamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todos estamos en un viaje celestial, hermanos. En este tiempo, parece que el tiempo no pasa, pero Jesucristo sabe lo que estamos haciendo y todos estamos conectados. Toda la cristiandad, todos los hermanos estamos conectados en este viaje celestial que tiene algunos puntos donde nos detenemos y luego seguimos el viaje. Dios está a nuestro lado cruzando el desierto y nosotros estamos a sus pies. Donde sea que vamos, estamos con Jesucristo. Si preparamos un lugar en lo alto, Dios está ahí. Si nos ponemos las alas de la mañana y escalamos a la máxima altura terrenal, si todos nosotros nos vamos a la cima del monte Everest, hermanos, Dios está ahí. Esta roca nos está siguiendo a través de todo el desierto. Dios juzgó a Moisés, hermanos, porque no me santificaste ante el pueblo, le dijo Dios a Moisés. No me santificaste ante Israel. ¿Qué quiere decir no me santificaste? Bueno, era hacerle entender a mi pueblo Israel que mi fe está puesta en el único Dios santo y sublime, eterno y todopoderoso, en Jesucristo nuestro Dios, sin enojarnos, sin exaltarnos. Porque dice la Biblia que los días postreros serán mejores que los primeros. Entonces, si estás pasando un tiempo y un lugar difícil, ten en cuenta esta palabra, hermano. Los días postreros serán mejores que los primeros. La gloria postrera será mayor que la primera. La manera que Dios usó para traerte a este desierto no será la misma que Dios use para llevarte a la nueva Jerusalén. Y lo vemos porque a Elías un carro de fuego se lo llevó en un torbellino al mismo cielo. Se lo llevó al cielo en un torbellino de fuego. Y a Moisés el ángel Miguel lo tomó en sus brazos y se lo llevó al cielo eterno. Y fíjense cómo son las cosas, porque nuestro Dios nos está poniendo los ejemplos para que los entendamos en estos tiempos difíciles. Dice el Señor, santifícame ante mis ovejas. Se lo dijo a Moisés, es enseñarles a sus ovejas que una vez que Jesucristo fue crucificado, ya no tendrás que pasar otra vez por ese sacrificio. Una vez nada más lo hizo nuestro Señor Jesucristo y con eso fue suficiente. Con eso alcanza para la salvación de todos los que quieran. Todo lo que tienes que hacer es ahora hablarle a nuestro Señor Jesucristo. Y yo haré que fluya el agua, nos dice el Señor. Jesús es la roca de las edades. Jesús es la roca de los ciclos. Jesús es la roca de los siglos. Jesús es la roca de la salvación. Jesús es nuestra roca fuerte. Jesucristo es nuestra roca de donde fluye agua de vida eterna. Por eso te aconsejo, hermano, que abras tu boca y adores a Dios y le hables a la roca, porque el poder de la vida y la muerte está en la boca, en el verbo, en tu lengua. Tú tienes el poder en tu boca, en lo que dices, en tu verbo, hermano. Vamos a Levítico 24, del 10 al 17.
Y ahí vemos que dice, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Bueno, miren, para empezar, se había casado con un egipcio. Fíjense con quién se casó. Con los más idólatras del mundo, con los egipcios. Entonces, lo vemos, en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. No estoy diciendo que no haya cristianos en Egipto. Estoy diciendo que en aquel tiempo eran los más idólatras. Entonces, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó. Estamos hablando en este momento de que hables con gracia, con poder. Y mira lo que dice aquí. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. ¿Qué nombre? Pues el nombre de Jehová. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que le fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablaron diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Dios de la gloria, ¿cuántos blasfemos no hemos escuchado hoy en la televisión, o en el periódico, o en la calle, o compañeros de trabajo, que obviamente no saben lo que dicen y blasfeman de una manera tan tonta, que mira lo que dice el Señor: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero, fíjese, nos llega a nosotros, hermanos, así como al extranjero como al natural. Si blasfemar el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiera de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. O sea, si tú blasfemas, es como si mataras a alguien. Y ese es lo que te van a hacer, que sufra la muerte. Y lo vemos ahora en Levítico 24, del 22 al 23. Entonces, habíamos visto cómo Elías y Moisés, los dos tenían fe. Ninguno de los dos blasfemó nunca, nada, nunca. Cometían errores, pero no blasfemaron. ¿Ok? Entonces, vamos a Levítico 24, del 22 al 23. Nos dice así: un mismo estatuto tendréis para el extranjero. O sea, le está diciendo un mismo estatuto, una misma ley para los judíos y para los mexicanos, o para los canadienses, o para los de haitianos. Entonces, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios y dueño de todos nosotros. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. En Dios están bien claras las instrucciones, hermano. Está bien clarito lo que el Señor nos está diciendo, ¿ok? Entonces, no es por nuestra fuerza, no es porque seamos buenos, no es porque nosotros no cometiéramos ningún pecado, no es porque seamos valientes, hermanos, no es porque seamos muy inteligentes o muy sagaces, es por el Espíritu Santo del Señor que nos muestra las instrucciones precisas y perfectas. Dile a la persona que está a tu lado: Dios va a hacer algo si tú hablas con fe. Dios va a darte bendiciones si tú hablas con fe. Si tú hablas con fe, va a fluir agua de la roca. Si tú hablas con fe en Jesucristo de Nazaret, va a suceder lo que tú digas. Si tú hablas con fe, va a pasar lo que declares. Dios le dijo a Moisés: quiero que le demuestres a mi pueblo Israel que yo hago brotar agua, hago brotar el chorro, el torrente, los borbotones de agua de las rocas a pesar de tu murmuración. Si dejas de usar tu lengua de una manera tonta para quejarte de lo que está mal y empiezas a hablar de lo que está bien, entonces, como la Escritura dice, ahora de tu interior, hermano, van a correr ríos de aguas vivas. Ahora de tu interior van a correr aguas de vida eterna. A alguien le está llegando esta palabra seguramente, hermanos. La unción del Espíritu Santo está sobre todo este lugar. Donde sea que tú estés, estamos conectados contigo.
Esta palabra espiritual está llegando hasta tu interior, hasta tu mente. Donde sea que tú estés viviendo en estos momentos, hermano, hay un ángel sobre el techo de tu casa y está mirando tu casa y está marcando tu casa. Ningún espíritu inmundo, ninguna oscuridad, ninguna roca, ninguna bomba va a caer sobre tu casa, porque tú estás en este momento con una protección espiritual. La unción del Espíritu Santo está sobre esta ciudad Cancún, sobre el estado de Quintana Roo y sobre el país México y sobre todo el que esté conectado con este programa en este momento. El poder está en tu boca, hermano. Tienes el poder en tu verbo para cambiar la situación oscura en tu vida. Pero el enemigo quiere que tú te quejes y murmures. Pero ¿cómo es el enemigo? El enemigo es un canijo mentiroso, lo sabemos bien. Entonces, hermano, habla vida y no hables muerte. Habla de la fuerza de Jesucristo de Nazaret y no hables de debilidad. Habla de la santidad de Jesucristo y no me hables de enfermedad. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Entonces te reto, hermano, abre tu boca y háblale a tu mente. El enemigo está contra tu lengua, el enemigo está contra mi verbo. El enemigo no quiere que siga con esta sana costumbre de compartir la vida de Dios, la palabra de Dios por medio de estos micrófonos. El enemigo quiere que dejemos de compartir vida a toda prueba, a toda tribulación. Lo que sea que desees, hermano, cuando ores, cree en la respuesta de Dios. Cree que tendrás por lo que ores. Si tú quieres lo supernatural en este momento, hermano, tienes que hablarle al supernatural, al único supernatural, que es nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Dios. Jesús es supernatural en tus finanzas. Si quieres romper la cadena de deudas, si quieres romper la cadena de dudas, tienes que ir al supernatural. Tienes que hablarle al único supernatural. Tienes que hablarle a Jesucristo de Nazaret, el único supernatural. Lo que hoy sí tienes que hacer más de 2 veces, tienes que reiteradamente hacerlo hasta más de 100 veces, es hablar de Jesucristo de Nazaret, es compartir la palabra de Dios. Aléjate de gente, hermano, que se la pase murmurando, quejándose y con mal carácter, porque le puede pasar lo que a Moisés, que no entró a la tierra prometida terrenal por golpear la roca en lugar de hablarle con fe en Dios. Entonces, necesitas juntarte con gente que hable sanidad, con gente que hable vida. Necesito amigos que hablen liberación. Necesito gente que hable positivismo, porque la roca responde a las palabras, hermanos. La roca responde a la palabra con fe en Jesucristo nuestro Dios. Solo di la palabra y mi siervo sanará. No tienes que ir hasta mi casa. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Le dijo el centurión a Jesucristo de Nazaret. ¿Qué tenía el centurión? Tenía fe en Jesucristo de Nazaret. Alguien donde sea que esté en este momento, di una palabra con fe, hermano. Di una palabra con fe. Y esto que hablaste sucederá en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ok. Hoy en estos días vemos que se venden productos para limpiar la lengua, se venden productos para refrescar la lengua, se venden productos incluso para sanitizar la lengua, para que estemos listos para tu próxima palabra. Ahora, si has estado murmurando, si has estado quejándote, limpia tu lengua, purifica tu verbo, porque en este año te estás preparando para tener un verbo santo. Repite conmigo, a partir de este momento, voy a tener verbo santo. La Biblia dice que es tu tiempo, hermano, de hablarle a la roca. Háblale a la peña. ¿Dónde está la peña en estos momentos? La peña está frente a ti, hermano. Háblale a esa peña, háblale a esa roca. Desde esta estación de radio, de esta palabra fluye desde acá. De este texto brotan fuentes de aguas vivas. Brotan desde aquí, hermanos, fluyen torrentes de aguas vivas. Desde esta estación de radio fluyen cascadas de aguas de vida eterna, frescas, llenas de salvación. ¿Y a dónde llegan? A tu casa, a tu corazón, a tu mente, a tu familia, a tu entorno, a tu trabajo. Llenan tu mente, llenan tu corazón, hermano. Fuentes de aguas vivas. Ríos de aguas vivas llenan tu familia. Fuentes de aguas vivas llenan tu colonia, tu rancho, tu pueblo, tu ciudad, tu estado, tu país. Donde sea que estés,
estés en Sonora, en Tamaulipas, donde nos están escuchando, donde sea que estés, en Chiapas, en Baja California, en Durango, en Jalisco, en Nayarit, en Puerto Escondido, en Campeche, en Yucatán, donde sea que estés, en Quintana Roo, fuentes de aguas vivas brotan de la roca, fuentes de aguas vivas brotan en el desierto. Sí, precioso Jesús, desde el desierto brotan fuentes de aguas vivas. Estamos listos, hermanos. Estamos listos para hablarle a la roca de tu poder, Jesús. Estamos listos para hablar de tu perdón, de tu santidad, de tu gloria, de tu verdad, de tu virtud, de tu imperio eterno, de tu paz, de tu próximo regreso, Señor. Estás a punto de regresar. Entonces, repite conmigo, hermano, le voy a hablar a los de mi casa, le voy a hablar a mi propio cuerpo, le voy a hablar a mis finanzas, le voy a hablar a mis hijos, que Jesucristo de Nazaret resuelve todo dilema, que Jesucristo desata todo nudo. Donde sea que estés, Jesucristo desata todo nudo. Jesucristo es tu respuesta. El enemigo trató de apagar nuestro verbo. El enemigo es un canijo mentiroso. Entonces le decimos a nuestro Señor que purifique y que limpie y que cure nuestro verbo. Usa bien tu arma verbal, hermano. Tú tienes un arma en tu lengua, úsala bien. Seguramente alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo. A alguien le está llegando esta palabra. Tienes que estar listo, hermano, para tu próximo evento, el regreso de Jesucristo. ¿Y cómo vas a estar listo? Pues con una alabanza y con una adoración para recibirle. No arrastres cargas en tu espalda, en tu mente y en tu corazón. No arrastres en tu corazón incredulidad y mentira. Tus ojos no han visto seguramente ni han oído lo que Dios ya preparó para los que creemos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nadie conoce a nuestro Dios Todopoderoso, pero Dios ya preparó nuestros corazones para recibirlo en el momento indicado. Si no dejas de compartir la palabra de Dios, el enemigo se pone nervioso, hermano. Si no dejas de compartir la palabra de Dios, los demonios colapsan. Si no dejas de adorar a Dios, ríos de agua viva van a brotar de tu interior. El agua viva va a brotar de tu interior, hermano. Aprende esto. De tu interior van a brotar ríos y torrentes de agua viva. El murmullo, el chisme, la holgazanería se acabó. Repite conmigo. El murmullo, el chisme, la holgazanería se acabó. Seguramente me escuchaste, hermano. Donde sea que estés, la sequía se acabó. Nunca vas a tener sequía en tu parcela, en tu rancho, en tu ciudad, en tu colonia, en tu país o en tu estado. Se acabó también el dolor. Se acabó el engaño, se acabó la mentira, se acabó la frustración. Repite conmigo, se acabó la sequía en mi corazón y en mi país. Una vez más, se acabó la sequía en mi corazón y en mi país. Una tercera vez, se acabó la sequía en mi corazón y en mi país. Se acabó la enfermedad en mi cuerpo. Una vez más, se acabó la enfermedad en mi cuerpo. Una tercera vez, se acabó la enfermedad en mi cuerpo. Se acabó la pesadilla y oscuridad en mi mente. Una vez más, se acabó la pesadilla y la oscuridad en mi mente. Una tercera vez. Se acabó la pesadilla o la oscuridad en mi mente. Se acabó la taquicardia en mi corazón. Una vez más. Se acabó la taquicardia en mi corazón. Una tercera vez. Se acabó la taquicardia en mi corazón. Se acabó la idolatría en mi país. Se acabó la idolatría en mi país. Una tercera vez. Se acabó la idolatría en mi país. Entonces, dale la gloria a Jesucristo de Nazaret. Donde estés, dale la gloria a Jesucristo de Nazaret. Gracias, precioso Jesús. Precioso Jesús. Si no fuera por tu gracia, Señor, si no fuera por tu poder, si no fuera por tus torrentes de agua de vida eterna que nacen desde tu costado, de donde fluyó el torrente de agua, vida eterna, Señor, no tendríamos agua, no tendríamos cómo saciar nuestra sed. Pero gracias porque por tu sangre y por tus torrentes de aguas vivas estamos listos para recibirte en tu próximo regreso. Gracias, precioso Jesús de Nazaret. Toma el control sobre todos tus siervos que en este momento están conectados con nosotros, Señor, y ponles una palabra que les haga transformar el corazón y la mente y su actitud a partir de este momento.
Pon verbo santo en cada uno de mis hermanos que están conectados y muéstrales tu gracia, muéstrales tu gloria, muéstrales tu favor, Señor. Dales una nueva oportunidad de vida eterna. Gracias porque tú estás haciendo maravillas, prodigios y milagros. Gracias por la conexión espiritual que tienes con nosotros, Señor, que nos haces tener una transfiguración, y en estos momentos también platicamos con Jesucristo, platicamos con Elías y platicamos con Moisés. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando.